Al aire. Muchas gracias, muy buenos días. Bienvenidos al diálogo solidario por la integración social. Un saludo respetuoso para nuestros invitados, Israel Silva Guarnizo, Salomón Sotelo y Guillermo Arboleda. Ellos vienen desde la Mesa Nacional del Sector Cooperativo y Solidario, los cuales vienen realizando desde el año pasado, en esta última etapa, una labor muy interesante para buscar la integración del sector, de los sectores cooperativos y solidarios. Para nosotros es un placer tenerlos aquí. Bienvenidos. Quiero que cada uno se presente y luego hacemos una pequeña preámbulo a lo que vamos a hacer. Muy buenos días para Alfredo, Wilton, Salomón, Guillermo, y me place mucho estar aquí compartiendo con ustedes nuestros puntos de vista. Un saludo muy especial de parte de la Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias de Huila, Socot, para todos ustedes y para la amable audiencia. Salomón. Muy buenos días, compañeras, muy buenos días, compañeros. Muy halagado de estar aquí en este programa que cada vez va sumando más y que creo que tenemos un trabajo mancomunado. Yo soy en este momento el director de SINCOP, la Central de Integración y Capacitación Cooperativa. Soy uno de los miembros de esta mesa nacional, que es un frente amplio que pretende pues unificar las formas de la economía social y solidaria jurídicamente establecidas, pero las que no están jurídicamente establecidas también. Hacemos parte de la Red Intercontinental para la Promoción de la Economía Social y Solidaria, RIPESLAC, de la cual soy el subcoordinador actualmente. Muchas gracias por invitarme a este programa. Guillermo. Bueno, un saludo muy especial, agradecimiento a Wilton, Alfredo, por la confianza y muy grato compartir pues con los compañeros Salomón e Israel. Yo soy Guillermo Arboleda Gómez, soy consultor en el tema de redes de colaboración solidaria, una nueva perspectiva de la integración, y hoy hago parte en el comité de compromisarios de la Mesa Nacional de la Economía Social y Solidaria. O sea, la mesa inicialmente tuvo el nombre de Mesa Nacional Cooperativa en el año 98. En el año 2016, a raíz de una iniciativa de la ministra de Trabajo en ese momento, entonces generamos la Mesa Nacional de la Economía Social y Solidaria. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, señores. El objetivo de este diálogo solidario por la integración social es encontrar unos puntos de encuentro entre lo que ya está hecho. Tenemos cooperativas con un desarrollo muy interesante, fondos de empleados, mutuales, pero nos hace falta la integración. Pero la pregunta sería, ¿para qué nos vamos a integrar? ¿A quién vamos a integrar y cuál es el objetivo de integrarnos? ¿Cuáles serán nuestras posiciones ante el gobierno? Quizá hay muchas cosas de estas que están en el tintero, pero ¿con quién nos vamos a integrar y con quién vamos a andar de la mano? Con Alfredo iniciamos una integración y nos dimos cuenta de una cosa, que cuando uno se integra tiene que ceder, tiene que dar y tiene que aceptar cosas del otro que a lo mejor no le gusten a uno. Pero esa es la manera que creo que podemos hacerlo. Entonces yo empiezo con el doctor Israel Silva Guarnizo. Doctor Israel, usted que está en las cooperativas,
que está muy preocupado por los sectores sociales. ¿Cómo integrarnos dentro de las cooperativas financieras, las cooperativas de ahorro y crédito, que podríamos decir que son una élite del sector cooperativo, y digo élite no en la forma peyorativa, porque le han prestado un gran servicio al país? Entonces, ¿y cómo con ustedes que tienen una base social muy fuerte, que eso es lo que le hace falta al modelo cooperativo y solidario en Colombia? ¿Pero con qué finalidad? Que le lleguemos al asociado, porque es que el asociado en este momento, con algunas excepciones, desde mi perspectiva, lo veo que está abandonado, retirado de las cooperativas. Mire, pasa el Congreso de Fecolfin y yo le pregunto a las cooperativas, ¿cuántos asociados están enterados en este momento de lo que pasó allá? ¿Y cuántos se van a enterar? Siga, doctor Israel. Bueno, muchas gracias, Wilton, y todos los contertulios. Realmente, yo creo que antes de preguntarnos con quién debemos integrarnos, yo creo que la pregunta apropiada sería, ¿para qué nos integramos? Correcto. Y aquí hay una gran discusión, es el para qué, porque ese para qué nos implica a nosotros un poco repensar el papel de la economía solidaria, el papel del cooperativismo. Yo creo que en estos momentos esa es la gran encrucijada. ¿Para qué nos integramos? Y ese para qué implica repensar el papel. Ya hace unos días discutíamos precisamente sobre el tema de la regulación para las entidades de actividad financiera, pero también para las actividades de ahorro y crédito. Y decíamos que obviamente necesitamos una regulación que concite a las dos formas, tanto a las entidades que desarrollan la actividad financiera como las entidades que desarrollan la actividad de ahorro y crédito con sus asociados. Pero eso implica un poco repensar el papel financiero de nuestras entidades. Si estamos únicamente cumpliendo una labor eminentemente enfocado en el negocio únicamente, o si tenemos una visión distinta de coadyuvar más allá de la actividad del negocio como tal, de la captación y la colocación. Entonces, allí tenemos una gran reflexión, un repensamiento de lo que debe ser la actividad financiera, para luego sí ya entrar a mirar con quién tenemos que integrarnos. Y ese cómo nos integramos, cómo nos debemos integrar. Entonces, yo creería, contertulios, que ese es el principal elemento que queremos plantear, es el para qué. Y allí entonces viene la gran reflexión, la gran discusión que yo quiero dejar aquí, pues, para este análisis entre todos. Entonces sería también agregarle allí cómo vamos a incluir ahí a los asociados, que si bien es cierto, son los dueños por pertenencia de las cooperativas y de los fondos de empleados y las mutuales, pero están excluidos de la realidad cooperativa, del modelo cooperativo, en muchos casos. Bueno, yo creería que no es que estén excluidos. Yo creo que el modelo tiene los instrumentos para que todos se puedan realmente participar, para que todos puedan actuar. Yo creo que nos hace falta es dinamizar todos los instrumentos que tenemos al interior de nuestras propias organizaciones y cómo dinamizar también los instrumentos hacia afuera del proceso de integración, que yo creo que ahí es donde está un poco atomizado, está un poco aletargado el proceso, y en eso tenemos que llamar la atención de los líderes de la integración. Y me parece muy importante que ustedes hayan promovido este debate, porque lo que tenemos, los que actuamos como líderes, tenemos una gran responsabilidad por el papel que jugamos y por lo que hacemos en nuestras organizaciones, y de manera que aquí también nos corresponde jugar un papel importante los líderes. Pero cuando se habla de integración de este lado, ustedes no perciben
de alguna manera que mientras ustedes gritan integración, del otro lado dicen integración sí, pero entre los que estamos acá y ustedes que están allá. Como que hay una integración que no integra realmente, que no une realmente los dos polos de esta realidad cooperativa y solidaria que tiene el país. Wilton advertía mucho sobre el tema de que pueden estar las organizaciones más pudientes y las que están en las regiones con unas condiciones diferentes. ¿No es una integración como tal la que se está dando? ¿Quién quiere hablar? Bueno, se vale hablar, la idea es que lo hagamos. Bueno, como Vale. íbamos a empezar primero, Rael, después, bueno, Bueno, entonces Va Salomón, va Salomón. va Salomón. A ver, lo que sucede en nuestra integración es que es una integración horizontal. La integración horizontal lo que hace es que va dejando por fuera, yo no me quiero meter en lo que Guillermo es experto, y es que saca de la relación del modelo emergente a ciertos elementos. Eso es exclusión. Y entonces nosotros lo que promovemos desde el proceso de Mesa Nacional es la integración, pero donde todos quepamos, donde podamos hacer un trabajo desde las organizaciones jurídicamente establecidas, las no jurídicas, para trabajar en algo que a veces es desconocido, los modelos emergentes económicos, modelos emergentes de prácticas de desarrollo que no se han tenido en cuenta en el país. Y entonces, nuestra integración, entonces, nos selecciona, y entonces por eso tenemos unas organizaciones que integran los fondos de empleados, unas organizaciones que integran las mutuales, unas organizaciones que integran las cooperativas, pero debemos integrar todas estas formas sociales. Además, las asociaciones, las fundaciones, las corporaciones, los campesinos, las economías del cuidado. Yo pregunto, ¿dónde están integradas las economías del cuidado? ¿Dónde están integrados los trabajadores independientes? ¿Dónde están integrados los vendedores ambulantes? No hay esa integración, y eso es economía social y solidaria. Que lo quieran llamar popular o que somos los pobretones. ¿Pero hay un desprecio hacia esas organizaciones de los gremios grandes? Claro, porque solamente se integran entre sus mismas sangres. Es que es el problema, los de la misma sangre. Los reyes se integran con los reyes, no con los bastardos. Entonces toca integrar los reyes y los bastardos para poder hacer otra economía. Por eso es necesario. Y en este momento que tenemos una explosión social, una pandemia que nos ha dejado claro que el neoliberalismo y que la economía del mercado no es la que soluciona los problemas, pues tenemos que integrar a todas las formas asociativas. Por eso nuestra integración debe trabajarse pues de una manera en donde todos quepamos, y es lo que queremos hacer desde la Mesa Nacional y lo que hemos venido haciendo. Aquí integramos las juntas de acción comunal, aquí integramos los mercados campesinos, integramos a todos estos procesos, pero necesitamos trabajar en redes sociales. Digo, vuelvo a decir, no quiero meterme en lo que es experto Guillermo, pero hay que todas esas confluencias traerlas para que busquemos una solución que sea cierta a los problemas que se tienen en los territorios. Si no tenemos soluciones para los territorios, podemos tener muchísimos recursos, podemos ser no el tercer sector de la economía, sino el segundo o el primero, pero no estamos haciendo nada con la gente que es para los que trabajamos. Uno cuando establece y ve qué es lo que se hace es darle respuesta a las necesidades concretas de los territorios, y esas necesidades concretas están llevadas en una cosa que se llama la creación de organizaciones sociales y solidarias con objeto territorial. Guillermo, entonces, Bueno, complementando, discúlpame con esto, ¿quién va a hacer la integración? A ver, los presidentes de los gremios. Sí, ellos tienen un poder, pero quien tiene el poder detrás de ellos son las juntas directivas y los consejos de administración.
y detrás de ello están las cooperativas, los gerentes y los consejos de administración. Yo creería que aquí entrarían, y si no estoy de acuerdo me corrigen, entrarían más las juntas directivas y los consejos de integración como validadores de esa integración. Bueno, yo quisiera empezar diciendo que con quién está la mesa y con quién están los otros entes de integración. Ya lo definió muy bien Salomón, diciendo que nosotros tenemos una historia desde el 98. O sea, no aparecemos aquí. Que nos repotenciamos y nos reapreciamos desde el año pasado, eso es otro sentido. Pero ¿quiénes somos? Entonces, cuando se habla de lo social y lo solidario, incluye organizaciones que hoy no tienen ese nivel de representación. Porque digamos que hay un nivel de representación tradicional gremial desde Confeco en cooperativas, ANALFE, fondos de empleados, Fedemutuales de mutuales, pero quedan por fuera una serie de entidades de carácter social y también solidario que no tienen ningún nivel de integración. Entonces, esa es la primera respuesta a quiénes vamos a estar aquí, ¿no? Entonces, por eso nos llamamos Mesa Nacional de la Economía Social y Solidaria, que no solamente habla de economía solidaria, sino de lo social, que en este país se maneja de manera discriminada por el tema legal. Entonces, allí hacemos, digamos, una presencia más amplia y un alcance más amplio. Segundo, ¿para qué? Hemos visto que la representación tradicional, los gremios tradicionales, hacen un tipo de representación inocuo. ¿Por qué? Yo preguntaría, ¿cuáles son las últimas conquistas que ha hecho el sector social y solidario, para que no discriminemos, en el sentido de lograr avanzar y recuperar cosas perdidas por gobiernos intervencionistas de carácter neoliberal? ¿No? Pues lo último que se creó fue un comité intersectorial de la economía solidaria, donde fuimos excluidos a pesar de que nos prometieron que la vicepresidenta nos dijo que íbamos a estar ahí, y siguieron solos, ¿sí? E hicieron o fueron copartícipes del actual COMPES, que es el 4051. Entonces, ¿Ustedes se sienten excluidos ahí? ¿Lo sacaron sí, de claro, la reunión? Totalmente excluidos y totalmente discriminados. Además, fue una promesa que lo hicimos con Marcela Ureñas, que era la asistente de la vicepresidencia de la República, que ese día no pudo asistir. Y yo tengo aquí, y lo tenemos grabado, donde ella dice que nosotros vamos a ser parte del comité intersectorial de la economía solidaria. Y fuimos excluidos así, tajantemente, y no le pongamos más palabras a esa, que la palabra precisa es exclusión. O sea, el mismo Ellos gobierno siguieron, los desconoció a ustedes y dijo, yo negocio con sin estos duda, y no ahora, negocio con ustedes. y hicieron los documentos, el COMPES, que es la política pública. Digamos, no sigamos hablando de política pública, pongámosle pues que el COMPES sea la política pública y que ya para cambiarlo pues no sé cuándo. Entonces, dediquémonos a mirar qué es lo que tiene el COMPES, ya lo hicimos, entonces hay que, digamos, potenciarlo, pero con la intervención de todos, no de algunos. Entonces, a mí me parece que el para qué. Ese todos, perdón Guillermo, ese todos, ¿quiénes son? El todos son los que acaba de hablar el compañero Salomón, en el sentido de incluir organizaciones de carácter social que no están representados en este momento y que solo tienen una conexión directa con nosotros a través de la mesa. Esa es la... Ahora, que las juntas de acción comunal tienen otro organismo, pero las juntas de acción comunal quieren también estar en la Mesa Nacional de la Economía Social y Solidaria. Entonces, el tema es complejo. Ahora, la falta de integración. Ahora, los organismos que existen hoy de tipo gremial tradicionales tienen una desconexión brutal con los territorios. Además, tienen una organización donde hay un desbalance, porque quienes representan verdaderamente el cooperativismo son entidades de carácter financiero, donde no hay entidades de transporte ni de producción o de pronto de producción 1 o 2, pero hay un desbalance en el nivel de representación. Pero nosotros lo que hemos insistido en la mesa
es que tenemos que hacer una representación alternativa. ¿Por qué? Porque es que el Estado no nos mira como una fuerza coadyuvante del desarrollo, sino que nos mira como sujetos de impuestos y control y regulación. Entonces, ¿dónde está la representación de cualquier tipo de gremio? Ahora, hay unos que son especializados, nosotros no somos especializados. Por eso hay una diferencia ahí grande. Nosotros somos un gremio donde participan entidades de carácter social y solidario, como ya lo acabo de decir. Ahora, la desintegración existe. Pero van a seguir hablando, perdón, Guillermo, ¿van a seguir hablando solos o van a buscar conversar con alguien? Nosotros siempre hemos dicho en la mesa que las puertas están abiertas y vamos a conversar. Sí, pero que no nos miren, como dice Salomón, de arriba hacia abajo. O sea, es que cuando uno dice que somos iguales en la diferencia, es muy bueno que nos miremos iguales en la diferencia, pero en el sentido horizontal, no en el sentido vertical, donde yo soy superior y yo tengo, digamos, un estatus o un nivel, podría decirse una élite que maneja el tema de la representación gremial en nuestro país. Ahora, hablemos, esta ya se estructura, pero el problema fundamental es la desintegración que hay en el país. Porque yo quería mostrar 2 diapositivas o 3, donde la integración se divide en 2. Una de carácter gremial. Y de carácter gremial aparecen asociaciones, centrales, confederaciones, federaciones, ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para hacer representación, interlocución, vocería, defensa, representación e incidencia. En otras palabras, política. Mientras cuadra la filmina, pero don Guillermo, mientras cuadra la filmina, yo quería advertir que nosotros invitamos a este panel a don Carlos Acero, el presidente de Confecop, y él se excusó por motivos de agenda, porque la idea era poder hablar este tema con todas las partes. Ahora, mira que hay cosas... También el de Manizales, ¿cómo es que llama? No recuerdo el nombre. John Jairo Alzate también estuvo en hay cosas que están sucediendo. Mire hoy lo que plantea a nivel del comité, el Consejo Nacional Gremial, apareció otro gremio que se llama Aliadas. ¿Por qué? Porque también tenían consecuencias de no representación, porque uno está donde se siente representado y no está donde no se siente representado. Entonces, Guillermo, no sé... Guillermo, discúlpame, antes de empezar esta parte tuya, que es muy interesante, yo quiero una intervención de Israel sobre esto, porque es que en lo regional, Asocó con Ultrahuilca han hecho una integración regional en los sectores, y sí me gustaría que teniendo ese modelo, ese prototipo, Israel nos explicara que eso sí se puede dar o no se puede dar. Sí, yo creo que precisamente parte de la riqueza que tiene la Mesa Nacional es precisamente poder tener estos referentes a nivel de las regiones. Y obviamente en el departamento del Huila, pues hemos venido avanzando en la construcción de lo que hemos dado en llamar un Huila territorio solidario. Y eso implica realmente tener un norte definido, tener un camino por donde recorrer. Y aquí hemos sido muy claros en el sentido de que para poder avanzar necesitamos tener un referente, un norte. Si no tenemos un norte, pues pasa como el barco que si no tiene una brújula a dónde llegar, pues puede llegar a cualquier lugar. Y aquí nosotros creemos que solamente en la medida en que el modelo solidario, social, pueda apuntarle no solamente a resolver necesidades puntuales de sus asociados, de su base, sino que también tenga una mirada muy de su empresa, organización, es cuando tenemos que empezar a resolver pues el entorno regional. O sea, el modelo tiene que ser un modelo de transformación social. Si no estamos enfocados en un modelo que le apunte a la transformación social, pues seguramente no podríamos realmente tener una organización solidaria y social que responda a esa iniciativa. De manera que ahí hemos estado trabajando en ese sentido en la región. Y por eso creo que el repensar el país, repensar el territorio, pues implica que tengamos también que comenzar a mirar de una manera distinta nuestra integración.
y un poco a lo que apuntaba Salomón. Tenemos que dejar de ser una integración vertical y pasar a una integración más horizontal, donde también no nos sigamos mirando con la óptica en cómo se mira el país también, porque en lo cooperativo, en lo solidario, en lo social, también se mira, también se tiene esa óptica, y yo creo que estamos aquí un poco revisando esos temas. De manera que... ¿Ustedes sienten, por ejemplo, que desde los gremios, en la junta que hay en la CIEN, a veces hay un veto a las organizaciones regionales? Pues yo creo que en buena medida también se miran las organizaciones, también depende del tamaño y de la ubicación. Pues para nadie es un secreto que el país siempre se ha mirado desde el centro y entendido el centro desde Bogotá, desde Antioquia, desde el Valle y obviamente un poco desde Santander, y siempre ha habido como esa mirada. Y obviamente también desde la integración se tiene esa mirada. Obviamente quienes están en estas regiones, y dependiendo un poco de la ubicación, depende un poco del poder, pues también se van mirando las regiones. Entonces, regiones como el Huila, o como el Tolima, o como Meta, o como Risaralda, o como Caldas, pues yo diría que tienen muy poca importancia para las organizaciones gremiales del orden nacional. Y eso es lo que también tenemos que revisar en ese proceso de integración. Por eso creo que la riqueza y un poco el liderazgo que hemos venido asumiendo desde el Huila, pues nos invita para que también las otras regiones también comencemos como un poco a despertarnos y a reclamar y a participar de una manera más activa, porque de lo contrario, pues seguiremos siendo un poco el ejercicio de las grandes empresas, de las grandes cooperativas, de los grandes grupos de integración, que realmente desprecian lo regional. Y yo creo que ese propósito que ha habido desde la mesa, y me parece que desde muchos espacios, por tratar de reconocer el trabajo que se ha venido haciendo en el Huila, desde Azocot, desde las cooperativas, desde Utrahuilca, desde Cofisan, desde Comotor, desde Encofood, desde todas las organizaciones que en buena medida le estamos apuntando a eso, pues es también un ejercicio que tampoco no es que esté todo, pues, que todo sea color de rosa. Obviamente también tenemos nuestras diferencias, tenemos nuestros ejercicios, y también tratar de buscar cómo resolver nuestras diferencias a partir de consensos, apuntándole a que tenemos que buscar intereses colectivos, intereses generales más que los intereses individuales. Y yo creo que esa es también una tarea en la que estamos empeñados en el Huila. Don Guillermo, siga con las diapositivas, por favor. Bueno, ¿las puedo presentar? Claro que sí, Vea, señor. Hay una cosa muy importante. Aquí somos partidarios de la libertad de expresión. Vea, miren lo que está pasando hoy. ¿Sí? Ahí les dije el Comité Nacional Gremial y creó otro grupo. Entonces yo lo que digo es que yo estoy aquí, en este modo dice dejar de compartir, o vuelvo a dejar de compartir. No, ya está, ahí está compartiendo, ahí está compartiendo. No se preocupe. Ahí está la pantalla. Sí, ahí está la pantalla. Sí. Listo. Entonces dice, la integración tiene dos, digamos, vértices. La integración de tipo gremial en confederaciones, federaciones, asociaciones centrales, donde hay una incidencia, una representación, defensa, interlocución y vocería, pero ha sido inocua, porque el Estado nos sigue mirando como sujetos de control de impuestos y no como una fuerza del desarrollo. Por el otro lado, las entidades de capital se organizan en holding, clúster, grupos económicos, conglomerados, redes empresariales. Y nosotros presentamos una desconexión estructural, porque por un lado las de financieras, por otro las de transporte, por otro las de producción, de consumo no hay, de distribución mayorista tampoco hay. Entonces hay una desconexión de las funciones de la economía. Entonces quiere decir que esa tarea la tenemos aplazada. Ese es para mí el fundamento de la integración, más que si es X, Y, Z. Ahora, la frase crucial, que no es mía, y la voy a citar aquí, es de Hernando Salazar. Dice, no existe un ente de integración que ordene el crecimiento y desarrollo del sector. Ahí está dicho todo. O sea, nosotros solamente participamos en el 3% del Producto Interno Bruto.
¿quién está ordenando que vamos a llegar al 5? ¿Y cómo? O al 10. ¿Por qué nosotros no desarrollamos la debilidad más grande que tiene de establecer organizaciones sociales y solidarias de producción y de consumo? Pero sí, tenemos muy buenas organizaciones del sector financiero. Pero entonces esa desconexión es la tarea aplazada y eso es lo que nos subordina a las élites de capital, porque se presenta lo que se denomina escape de flujos. ¿Qué quiere decir escape de flujos? Que nosotros, por la desconexión, nunca... Don Guillermo, Sí. si quiere dele abajo en la pantalla completa para bueno, que se vea mejor la filmina, exacto. Sí, sí. No, yo la estaba pasando así como para evitar, pero mire, Ahí el se escape ve. de flujo se asimila a la teoría del balde roto. Digamos que cada huequito de estos por donde sale el agua, ¿sí? Ese es un balde baleado. Es un balde roto porque no permite que nosotros por la integración botamos la plata. Siempre calculamos cuánto ganamos individualmente, pero nunca cuánto dejamos de ganar por no trabajar en red. Porque aquí la estrategia es integración. Además es un principio, el sexto. De la estrategia es integración, asociatividad, principio cooperativo. Y la estructura son las redes. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo mismo que le está pasando a Gran Bretaña con la salida de la Unión Europea, que es una red de países. Entonces aquí dice que el Reino Unido habrá perdido 80.000 millones de euros de aquí al 2029. Ahí está la fuente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros permitimos en la economía solidaria dócilmente el escape de flujos y nosotros mismos fortalecemos la economía solidaria, la economía de capital. ¿Qué quiere decir? Que ese escape de flujos, porque si yo le presto 3 millones de pesos a una cooperativa de ahorro y crédito, le presta 3 millones de pesos a un señor para comprar un computador, ese computador se adquiere en la economía de capital, porque nosotros no tenemos distribución ni consumo, y mucho menos producción de computadores. Pero sí, algo que está haciendo la cooperativa, por ejemplo, Cogranada, que ya tiene un almacén, y ese almacén se surte de los productos que comercializan distribuidores mayoristas de su base social. Entonces ahí estamos cerrando uno de esos huecos por donde se nos escapa, digamos, la economía social y solidaria. Entonces, las organizaciones cooperativas pueden organizarse con otros, pueden asociarse con otros e integrarse con otros, con otras cooperativas y con otras empresas de la economía social y solidaria. Puede hacer relaciones de vínculos diferentes al ahorro y al crédito, por ejemplo, con sus asociados. Yo puedo hacer redes de integración con mis asociados, como efectivamente lo está haciendo Cogranada. Con las comunidades donde actúo, yo puedo hacer integración con esas comunidades para que exista esa transformación social y económica desde la praxis, como dice nuestro compañero Israel. Y yo también me puedo asociar con cualquier otro tipo de organizaciones internacionales, ONGs internacionales o con entidades del Estado. Pero nosotros tenemos esa debilidad y entonces ahí digo, nosotros tenemos la integración de tipo gremial que es importante, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque la integración económica, que es la que da el desarrollo social desde la praxis, está como mayor debilidad. Yo la califico. La mayor debilidad del sector social y solidario es la falta de integración de tipo económico y eso es lo que permite el escape de flujos, que es lo que fortalece la economía de capital. Entonces, Guillermo, discúlpame, para que continúes. Es que yo tengo aquí una preocupación es también por la dinámica de esta parte de la integración. A Salomón Sotelo, yo le voy a dejar esta preocupación, que es para compartirla entre todos. Yo veo que las cooperativas se van formando como empresas y las empresas del sector solidario se van fortaleciendo con una normatividad que le está quitando el dinero de los asociados, el exceso de normatividad, porque tienen que contratar gente muy especializada. A veces las cooperativas ni siquiera alcanzan. Y en el camino también, al nombrar un poco de directivos, se va como comiendo la plata del asociado. Entonces, se están haciendo cooperativas fuertes como empresas, cooperativas ricas con asociados pobres.
Entonces, ¿cómo hacer que estos asociados sean incluidos y esa inclusión que yo hablaba antes corresponde a eso, que reciban una mejor porción como dueños de las empresas? Sí, Wilton, yo he manifestado pues que efectivamente la normatividad nos está absorbiendo, la tecnoestructura de las organizaciones se va volviendo cada día más fuerte y la socioestructura se ha convertido pues en una fuente simplemente para aprobar o no aprobar procesos en las organizaciones sociales, sobre todo en las de tipo financiero, pero que hemos visto que luego de que los procesos de tecnoestructura en las grandes organizaciones se establecen y se ponen en práctica, en el caso de las cooperativas financieras, se transforman y se van transmitiendo a las de ahorro y crédito y posteriormente a los fondos de empleados, posteriormente a las mutuales. O sea, es pasar todo el modelo financierista, en el caso de la superintendencia, que no mide qué tipo de organización está vigilando, porque lamentablemente no hay una consecución en el proceso de control. Ya se ha dicho, hemos tenido 12 superintendentes en menos de 10 años, ahora tenemos una superintendencia encargada que está 4, 5, 6, 10 meses y posteriormente se cambia y llegan otros a decir otras cosas, pero siempre ligados a los procesos económicos. Entonces, hagamos normas internacionales de información financiera, hagamos Basilea, hagamos SARRO, SARLAB, CIEAR, todos los sistemas de administración de riesgos. Y mientras la gente se aprende todos esos nombres, pues dejan de lado la socioestructura, lo social. Entonces, ¿dónde están los procesos? Pues pasan los elefantes. ¿Sí? Que llevamos a trabajar en los territorios. ¿Dónde se hace ese proceso? Ahora nos piden un balance social que solamente son números, donde no hay cosas que no aplican en las organizaciones sociales y entonces allí dicen es que usted no está cumpliendo, porque no se tiene en cuenta el tipo de organización que se representa. Entonces, cuando tenemos organizaciones, lo decían en algunos momentos, en otros programas, vemos cómo el cooperativismo agrícola en el mundo es el 32%. En Colombia ni siquiera se mide. No tenemos quien nos mida eso. No es que no hayan. Cuando uno va a los territorios se da cuenta que hay cooperativas agropecuarias que tienen muchísimos problemas porque no hay palo que más apriete que el mismo palo. Y entonces cuando se va a pedir un crédito, las cooperativas piden todas las garantías. Entonces, si no tiene terreno, no le puedo dar crédito. Si no tiene propiedades, no le puedo dar crédito. Entonces, esas son las organizaciones que tenemos que agrupar donde estén todas. Puede estar la John F. Kennedy, puede estar Confiar, puede estar Cofinet, pero que esté la cooperativa de los agricultores del Bajo Cauca, ¿sí? Y que metamos ese proceso para trabajarlo. Por eso nosotros creemos que si podemos hacer pactos sociales inclusivos, es decir, que la gente se meta en el proceso, que no sea Guillermo, Israel, Salomón los que estén armando todo este proceso, sino que sean la gente desde los territorios. Por eso decimos 5 mesas territoriales que estamos constituyendo en cada uno de los procesos para que hayan campesinos, para que haya amas de casa, las cuidadoras, todo ese proceso que esté en la plataforma de integración de la economía social y solidaria. Y no simplemente los recursos, los dineros. Eso solamente en el mundo es el 7%. En Colombia es lo que más vemos. Entonces, tenemos que cambiar y por eso hay que cambiar el modelo. El modelo se cambia desde la economía solidaria, pero desde el territorio, no desde las cúpulas. Es decir, no pensando que vamos a hacer un super banco, una super organización financiera, sino que en los territorios hay que ponerle los recursos para que ellos puedan surgir. Pero yo tengo una pregunta adicional y es que el COMPES no les gusta, o el COMPES quedó cojo, o el COMPES va a terminar poniendo unas condiciones de que yo hablo solo con unos gremios y con ustedes no. No, muy bien, esa pregunta está muy bien, Alfredo. Nosotros no hemos dicho que el COMPES no nos guste. Lo que estamos diciendo es que ya han habido COMPES. En el 82 había un COMPES para el cooperativismo
Wilton lo sabe más que yo, Sí, sí, pero sí. cumplió. Para el Entonces, sector solidario y ampliado. y decía cooperativa, ¿no? Entonces allí estábamos más embarcados. Entonces aquí lo que decimos es, venga, ese COMPES, vamos a mirarlo, pero estamos mirando que es un COMPES, primero, Alfredo, de un gobierno que está de salida, que está debilitado. Discúlpeme, Salomón, es que lo están saludando hasta en el chat, dice, desde el Bichada, Jonathan Pardo, lo saludamos desde el Bichada, nos identificamos con el planteamiento de Salomón y habla de darle la participación ciudadana como está en la ley 1757 de 2015 y dice Víctor Ernest Guevara, no cooperación de gobierno nacional y entidades. Bueno, pues ahí tiene sus admiradores, siga. Bueno, ahí vamos. Entonces, fíjate que lo que decimos es, ven, ahí está el COMPES, vamos a hacer el seguimiento, vamos a mirar qué es lo que sirve de ese COMPES, porque promesas pues pueden hacer, y en campañas hacen todas las promesas, y entonces van a decir, ahí tenemos el COMPES, y entonces con el COMPES le vamos a meter algo así como 74 mil millones. 74 mil millones. 74 mil millones para 4 años, para un país donde el 90% de la población está excluida como tal, pues eso no es nada. Mientras que la gran masa de recursos, de por lo menos el presupuesto que aprobaron ahora, se va para el pago de la deuda, que ya la tenemos cada vez más grande, ¿no? Entonces, aquí nosotros no decimos que el COMPES sea malo, lo que decimos es cómo lo vamos a cumplir. Y nosotros creemos que nosotros podemos ayudar a cumplir ese COMPES. Ya se le ha dicho en varias oportunidades a la OAEOS, a la SUPER, a los organismos, incluso a los organismos de integración sectoriales, que nosotros tenemos unos elementos para poderles ayudar a que ese COMPES se pueda cumplir. Pero si somos Shakira, ciegos, sordos y mudos, pues entonces no podemos trabajar, ¿no es cierto? Vea, para la pregunta de Alfredo me parece muy interesante. El COMPES, ese es el que hay. Ahora, tiene cosas buenas y tiene otras cosas, pero ese es el que hay y ese es el que se construyó desde el Comité Intersectorial, donde no estuvimos nosotros, pero sí estuvo Confecop, ANALFE y Fede Mutuales. Ese es. Pero mire, lo que acaba de decir Salomón es revelador. Y se lo voy a complementar. Había otro COMPES, pero es que está la ley 79. Está la 454, donde habla del CONES y el FONES. El FONES nunca ha funcionado. El FONES, entonces, tampoco. El FONES es el fondo, pero ya dijeron que es 74 mil. Está el PANFLES. O sea, no sigamos, digamos, y lo que dice Salomón, nos tiran normas, más normas y la ley de emprendimiento, nos quedamos ahí, nos entretienen ahí y los elefantes pasan por encima de nosotros, que es la verdadera integración. Entonces, yo dije una frase la vez pasada y la repito: la integración no existe, existen actos o pruebas de integración. Y por eso es que nosotros necesitamos una conexión más estrecha con los territorios. Todo el tema de la integración, el tema de la educación, el tema de la supervisión y el tema de la tributación con equidad quedaron en sendos documentos que están a disposición desde que hicimos hace como 15 días la Constituyente Solidaria. Entonces, pongamos manos a la obra, incluso el papel protagónico que tiene ahí y estratégico la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias es increíble. Ahora, en el Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, ahí habla de 1.600 emprendimientos solidarios. ¿Dónde están? ¿Quién los está siguiendo? Pero UEAOS tiene un papel protagónico y depende del ministro de Agricultura, que es una, digamos, opción que tiene la mesa para poder dialogar. Es más, ya tenemos COMOS. O sea, los instrumentos que haría UEAOS, ya nosotros los hemos desarrollado desde la mesa y desde el CINCO, como es toda la metodología para crear redes de colaboración solidaria en los territorios. Esa metodología es propia y es una metodología que está a disposición del gobierno como una herramienta, como un instrumento que está en el COMPES, pero que ya está desarrollado. Y espero que lo podamos. Ese es un gesto de integración. ¿Verdad? Tenemos la metodología, que entre otras cosas en el país hay 2 o 3, pero no hay más.
tenemos la metodología. Ah, bueno, ahí está. Entonces la ponemos a disposición. Y el tema no es desintegrar. Lo que pasa es que nosotros estamos haciendo una integración alternativa en el sentido de que consideramos organizaciones sociales y solidarias. Y para evitar esa desconexión que yo llamo brutal de las cúpulas dirigentes de los gremios tradicionales actuales con las personas y las comunidades de base en los territorios. Dicen en el chat, muchas leyes en Colombia, pero no solución. Esto lo expresa Víctor Gerney Guevara de Cali, quien les manda un cordial saludo. Nos manda. Muchas gracias. Víctor Gerney. Alfredo. ¿Cómo se empieza a solucionar esto? ¿Ustedes esperarían una silla o dos o varias sillas en la confederación o en las asociaciones regionales? Por ejemplo, don Israel ya forma parte de la junta directiva de Confecop. ¿Cómo se podría empezar a solucionar el problema? ¿Cómo se vería un gesto de buena voluntad de la otra parte, a la que hemos invitado hoy, pero que no ha venido? Vean, yo les digo una cosa. Salomón, hágale, Salomón. Ya te doy. Yo creo que hay una situación y es, uno tiene que hacer gestos de solidaridad, de lo social. Nosotros, Guillermo lo acaba de decir, tenemos unas herramientas, tenemos unas metodologías que no son inventadas, que se han construido en el devenir del proceso de la economía solidaria, que hemos visto que otros países lo han venido haciendo. Los países desarrollados trabajan la economía solidaria como base de su sustento como tal, y que todas y todos debemos estar aquí incluidos. Nosotros, mire, Alfredo, a nosotros nos dijeron en varios partidos, los que tienen en este momento una cosa que llaman la bancada cooperativa, pero otros partidos nos han dicho, venga, ¿ustedes por qué no tienen una persona en nuestra lista para que vayamos al Senado, para que vayamos a tal cosa? Nosotros no queremos ser figuradores. Nosotros lo que queremos es ayudar en los procesos políticos, en la construcción de políticas públicas que optimicen el objeto social de las organizaciones en los territorios. No ser figuradores como tal. Entonces, nosotros decimos, podemos participar, les podemos ayudar, y hemos hecho en muchos eventos la participación de nuestros compañeros y compañeras para que ayuden a hacer políticas públicas, ¿eh? Para que lleven propuestas, pero hay que, todos tenemos que eslabonar en el mismo sentido. Aquí no queremos ni un puesto en la Confecop. Hemos tenido, ahí está Israel, pero también estuvo Yael, pero también estuvieron otros compañeros en Confecop. Pero esto se cambia cuando tengamos realmente una voluntad de que la economía solidaria sea un instrumento de cambio del país. Si solamente queremos una política para figurar, pues no. Ya diríamos que este año, uno podría decir que este año ha sido el año de las normas, ¿no? Entonces allí tenemos la creación de la economía naranja, tenemos la creación de las cooperativas que ahora se pueden crear con 3, tenemos este proceso donde se supone que están las organizaciones cooperativas, pues ahí tenemos un poco de leyes, y ahí tenemos al ministro de Hacienda, al ministro de Trabajo, al ministro de Vivienda, yendo a todos los conversatorios, a todos los encuentros nacionales que hay en Cartagena, a decir qué han hecho, qué se ha puesto en práctica. Aquí tenemos un mensaje, perdón. Yo quisiera, Wilton, yo quisiera que don Israel, démosle un poquito de paso al chat y seguimos con Israel. Aquí tengo uno de Víctor Gerney que dice lo siguiente: los campesinos tienen tierra para sacar sus productos, pero no hay participación del Ministerio de Agricultura en el macizo colombiano. Darío Castillo dice, excelente, Israel Silva y Salomón Castilanco, eso se llama coproducción. Bueno, aquí Darío, como siempre, está de calificador, ¿sí? Dice de políticas públicas, saludos a todos los presentes. Él califica, sí, él califica y descalifica, pero es interesante, desde luego. Y dice que falta la participación femenina. Sí, claro. La próxima dice que falta la participación femenina. Alguno de nosotros nos va a tocar ponernos un chal.
Bueno, Bueno, la tarea estaba pendiente. Sí, don Israel, por favor. Yo quiero referirme un poco al tema este de la normatividad, del exceso de normas, que definitivamente sí nos ha venido saturando. Y hemos considerado, y se ha considerado que entre más normas haya, pues que más, pues como más los problemas se van a solucionar y no siempre pasa así. Yo creo que hoy tenemos tenemos que revisar porque lo que está generándonos es un problema realmente porque nuestras entidades viven el 100% de su tiempo dedicadas a todos los procesos casi que administrativos, casi que operativos, y no nos da la tarea, no nos da el tiempo para pensar en lo social, para pensar en el territorio, para pensar en las necesidades de la comunidad, para pensar en las alternativas que tenemos que tenerle a los campesinos, a las amas de casa, a los tenderos, a los informales. Yo creo que ahí hay un ejercicio que tenemos que revisar. Y ahí yo creo que hemos venido siendo bastante críticos frente a la posición de la Superintendencia de la Economía Solidaria. En buena medida está vulnerando, está cercenando buena parte de la autonomía, del autogobierno, del autocontrol y de la independencia de nuestras organizaciones. Yo creo que aquí nos ha faltado un poco asumir realmente una posición de defensa del modelo solidario a partir de normas que nos permitan la autogobernabilidad. La superintendencia está excesivamente legislando y regulando todos los procesos administrativos, financieros y hasta sociales. Nos definen si lo que hacemos con las fundaciones, a través de las fundaciones, en la labor social, lo consideran un gasto. Lo consideran un gasto, no lo consideran una inversión. O sea, allí hay que, pues, revisar toda esa acción de la superintendencia. Muchos están muy contentos y creen que esa es, que en la medida en que haya más controles y donde haya más saturación de normas, pues que eso va a ser mejor. Y no siempre pasa eso. Fijémonos que ha habido experiencias en donde realmente, pues, el exceso de errores en el proceso administrativo. Y lo que tiene que ver con el documento COMPES, para cerrar aquí, con el documento COMPES, yo creo que ahí hay un tema que creo que, y precisamente una de las discusiones que había era el tema de la regulación y la supervisión. Desafortunadamente ahí no se tocó, no quedó, pero creo que ahí hay otros aspectos que vale la pena cómo los materializamos, cómo los lideramos, para que lo bueno, lo importante que quedó ahí en ese COMPES, pues lo podamos lograr. De resto, si no, queda como un documento más allí en los anaqueles del Congreso y de todas las organizaciones y no se aplica. Entonces yo creo que ahí tenemos un desafío y un reto muy grande. Alfredo. Yo quisiera complementarle a Alfredo, perdón, Wilton, la pregunta que nos hizo ahorita sobre si queríamos estar allá en Confeco o no, o cómo es el nivel. Vea, yo les voy a decir sinceramente, hay un micropoder, eso es lo que llamaba Foucault el poder imbécil, que lo primero que hace es desconocer e ignorar las verdades incómodas. Y las verdades incómodas generan exclusión y nos ignoran. Pero esa es la utilización de un poder. ¿Sí me entendés? Entonces, ¿qué pasa? Eso excluye y eso genera recelo. Entonces nos miramos de reojo con recelo. ¿Por qué? Porque no hay ningún nivel de confianza. Y si no existe ningún nivel de confianza, no va a haber nunca posibilidades de integración. ¿Y qué es lo que construye la confianza? ¿Qué es lo que construye la confianza? Los gestos que decía Salomón, los diálogos, las conversaciones, las intimidades, la juntanza que habla Osvaldo Gómez es, hermanos, sentémonos y hablemos. Y eso genera, pero hoy nos miramos con recelo, nos miramos de reojo, nos miran como, digamos, ese grupito que está allá de comunistas y nos excluyen. Pero esa es una mirada desde el poder imbécil que siempre lo que hace y lo primero que es ignorar y desconocer. Entonces, las cosas sí se pueden arreglar. Las cosas sí se pueden arreglar, pero generando confianza. Y la generación de confianza se genera es conversando, dialogando. Alfredo.
Bueno, ya tenemos nombre para el programa. Yo creo que ¿Cuál es? el debate. Bueno, El debate cooperativo. bueno, Vamos a pedirle solidario. a Solidario. Bueno, Bueno, solidario. yo tengo una preocupación aquí, y ustedes han hablado de una Señor. institución estatal o de gobierno, porque el Estado no existe en Colombia, ¿sí? Que es la UAEOS, o la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias. Para mí, una entidad ineficiente e insuficiente. Y lo digo porque, primero, se nombra a una persona para que salgan todas las fotos de los eventos del sector. Es un cargo político que está para hacerle política al jefe, sin lugar a dudas. Quien vaya, le toca eso y le corresponde, porque de alguna forma tiene que pagar la llegada ya. Segundo, no se puede hacer la integración en torno a un presupuesto que da la UAEOS, ¿sí? Porque ese no es el sentido. Allá debería llegar una persona que sepa de cooperativismo, que sea del sector solidario. Me parece que esa es una parte que se tiene que aprovechar, porque ni con esa organización ni con otras se pudo aprovechar o se ha aprovechado la opción que nos daba el acuerdo de paz. Y yo sí me gustaría que Salomón me contestara por qué el cooperativismo, el sector solidario, no está participando en el acuerdo de paz, porque se daba como mecanismo útil, casi premonitorio, para que el acuerdo de paz se dé con resultados muy importantes dentro de lo económico y lo social. No, bueno, Wilton, yo quiero hacer una aclaración. El sector cooperativo sí está en el proceso de paz. Lo que pasa es que no está los que sacan la foto, que es diferente. Hemos estado, es una cosa que se invisibiliza a veces, hemos estado todo el tiempo, desde antes que se firmara el acuerdo de paz. Nosotros fuimos a La Habana y le dijimos con un delegado de la Mesa Nacional, y le dijimos cuál era el modelo que se debía seguir, que creíamos era el modelo cooperativo, y les voy a decir por qué creíamos. Porque cuando vamos a los territorios y entonces le decimos que hay que hacer SARLAF, que hay que tener oficial de cumplimiento, que hay que tener todas esas cosas, pues la gente dice, esto no es el modelo. Pero bueno, no, sí hemos estado. Lo que pasa es que el proceso de paz se volvió un negocio, y entonces el negocio fueron de una serie de operadores. Entonces, entre los organismos que tienen los recursos, entre ellos la UAEOS, contrataron operadores que les sirvieran a su favor y no hicieron el trabajo en el territorio que debían hacer. Últimamente, con un trabajo que hemos hecho con la Organización Internacional de Migraciones, con la ARN y 3 organizaciones del sector solidario últimamente, como lo es ASOCOP, como lo es Confecop Antioquia, como lo es SINCOP, estamos en más de 100 organizaciones cooperativas que nacieron del proceso de paz, y estamos haciendo un trabajo de que se irradie la economía solidaria en esos territorios. Y entonces, ¿qué hemos tenido? Claro, y se llama cooperación, hemos tenido que colocar recursos nuestros para poder hacer ese trabajo como tal. Pero yo quiero destacar una cosa, don Salomón. En el caso, por ejemplo, del Huila, ustedes que han sido ejemplo en el Huila, pues ustedes no le pidieron permiso a nadie y generaron un circuito económico que ha sido ejemplo y que está siendo copiado, y donde la gente, el productor pone... Ese ejemplo no se podría tomar en el sentido de no pedir permiso, sino pedir perdón. Las organizaciones de pronto están muy pendientes de que le den la entrada a las organizaciones de representación y no asumen esa representación por sí solas. Sí, no, lo hemos hecho, se ha hecho en Antioquia, o sea, en el Huila, como tú lo dices, lo hemos hecho aquí en el centro del país y en todo el país como tal. Hemos ido con recursos propios sin que nos den recursos, pero hemos hecho un trabajo supremamente importante. Ahora, lo que pasa es que lo que hicieron al iniciar el proceso, que lo hicieron operadores internacionales, donde dicen que se gastaron 9 millones de euros, no sabemos dónde está, han mostrado la desconfianza, porque era que, pues, la danza de los chalecos, a sacarse la foto con la gente, a llenar planillas. Nosotros ahora estamos haciendo un trabajo territorial donde estamos entregando conocimiento, forjando procesos donde haya infraestructura que puedan trabajar verdaderamente como tal. Ya lo estamos haciendo. Claro, no lo están haciendo ni Confecop, ni Asomutuales, ni Analfe. Entonces, por eso se silencia.
pero sí se está haciendo un trabajo supremamente importante que está quedando en los territorios y que esperamos poder seguir trabajando. Ahora, hay que saber que este proceso de paz pues lleva 4 o 5 años, compañeros, pero los procesos de paz en el mundo son de 20, 30 años. Hay que seguir trabajándole porque si decimos que esto no ha servido, pues vamos a que volvamos a la guerra. Hay planes, hay desarrollos que se han hecho. Hemos hecho planeación con los diferentes comunidades, con más de 100 organizaciones, de las 200 que se han creado en el proceso de paz, que nosotros creemos no debió ser una gran organización y de ahí metidas todo el resto, porque nosotros consideramos lo que dice la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, a nivel mundial. La economía solidaria tiene que ser el efecto paraguas, donde las lógicas diferenciales de la gestión solidaria de las empresas de economía solidaria hay que cambiarlas. Y eso lo necesitamos hacer con trabajo en red, con trabajos colaborativos, con no solamente que haya producción. Los compañeros han producido una serie de piñas y les tocó regalarlas, pescados y les tocó hacer un sancocho para comérselos. Hay que producir, pero hay que hacer toda la cadena productiva hasta llegar al consumidor final. Y eso lo estamos haciendo. Traemos gente de muchos municipios de varios departamentos cercanos a Bogotá y aquí los tenemos en un mercado solidario. En Neiva tienen un mercado campesino. Eso, y es de donde, de la gente que va en el proceso de paz. Ahí estamos haciendo procesos. Claro, no nos gustaría hacerlo más si tuviéramos los recursos, si no se derrocharan los recursos como se derrochan en este país, ni los nacionales ni los internacionales. Porque fíjate, ya se acaba todo el proceso internacional de darle recursos, de traer recursos. Ahora tenemos que hacerlo con nuestros propios recursos y tenemos que poner a producir a estas organizaciones, porque también hay que tener en cuenta que ellos tienen que tener en cuenta que tienen que ser productivos, que tienen que trabajar y que esas empresas tienen que ser productivas. Cada una de esas organizaciones debe ser productivas para el mejoramiento de sus niveles de vida. Yo tengo una última pregunta, Wilton. Yo tengo una última pregunta, disculpa. Y es que, por ejemplo, yo veo el caso en regiones como en la costa atlántica, donde las confederaciones pues se desarmaron por sustracción de materia. O sea, pagaban la cuota 3, 4 cooperativas, además que tienen el índice más alto de cartera morosa, tienen el menor grado de integración, las oficinas son unas oficinas un poco anquilosadas y viejas. Ese proceso de recuperación regional, ¿no sería una labor de este nuevo gremio, de esta nueva iniciativa para recuperar esa base de abajo hacia arriba otra vez? ¿O es un trabajo de la Confederación de venir a rescatarlas? No, espérame. Mira, Alfredo, ese es un problema de las organizaciones de integración que se han quedado en poner la totuma. Entonces, ¿quién me da? El que me dé tiene el poder. Y lo estoy diciendo regional, pero nacional también. Entonces, quienes más tienen, entonces más tienen poder. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay que hacer autogestionarios. Mira, ya tenemos el modelo de 44 años. Sincom no le cobra un peso a las asociadas. ¿Por qué? Porque hacemos autogestión. Y no nos tienen que... O sea, claro, hay unas políticas del Consejo de Administración. Hay unas políticas que nos establece la Asamblea General. Pero no nos dan órdenes. ¿Sí? Y entonces no nos ponen que usted puede hablar con el X, con el Y o con el Z. Entonces, a ver, tenemos que saber autogestionarios. ¿Y cómo somos autogestionarios? Cuando podemos integrar muchas cosas. Mientras, por ejemplo, Antioquia hace un encuentro de cooperativas, el Huila hace otro, Bogotá hace otros, el norte del país hace otros, pues hagamos uno solo y eso nos bajaría costos y nos ayudaría muchísimo más. Pero si solamente nos quedamos esperando a que nos den las contribuciones, a hacer un gran encuentro nacional que me dé para todo el año, pues eso se queda en ser eventos, en volvernos pues de solo eventos y no en ayudar en los territorios. Entonces, no tenemos que esperar recursos. Lo que tenemos que decir es, mire, aquí se tiene que autogestionar y para autogestionar después llegarán los recursos si las organizaciones quieren contribuir al fortalecimiento de los organismos de integración, pero no que sea un artículo donde cada organización tiene que dar el 20% de sus excedentes o el 10 o el 5.
Eso nos está matando y por eso esas organizaciones de la costa, algunas del sur del país, se acaban. ¿Por qué? Porque no tiene la gente con qué pagar los costes de sostenimiento. Y los directores, entonces, de las empresas nos convertimos en unos negociantes. Entonces vamos a ver dónde hacemos el mejor negocio para que podamos sostener la empresa. Así no es, no es de negocios, es de ayudar. Alfredo y compañeros. Aquí hay algo que me dice Jonathan Pardo, me dice, sí, Wilton, está el PLANFES, y luego me dice que es el Plan de Fomento de la Economía Solidaria y Cooperativa y Rural. Lo anuncio porque él me está haciendo una corrección. Primero, sobre esto, Salomón, felicitaciones por lo que ha hecho. No estaba enterado sobre eso. Me parece excelente lo que han hecho. Pero solamente fue una parte, ha sido una parte de lo que se puede aprovechar de ese acuerdo, ¿sí? Y también ahí se han presentado de malversión de los fondos, y tú lo acabas de decir, se han hecho una serie de cosas donde no se ha aprovechado el dinero en el PLANFES como debería ser. ¿Qué tal si el cooperativismo general, el sector solidario en masa, le pone la mano al acuerdo de paz? Otro gallo nos cantaría y no tendríamos tanto problema. Yo sí quiero que Israel, que conoce el sector agrario, que sabe cómo funciona, nos cierre este evento haciéndonos un comentario sobre este aspecto de la integración y cómo vamos a quedar. Bueno, yo creo que el tema de la integración a nivel rural, que es también, ya Salomón también lo introducía al comienzo, del reto que tenemos de cómo transformar el desarrollo rural. Y solamente se puede transformar a partir de que podamos tener allí modelos autosostenibles, modelos que generen autodesarrollo y modelos que realmente generen una visión distinta en lo rural. Hay problemas en lo rural en todos los niveles, temas de tierra, temas de insumos, temas de comercialización, temas tecnológicos, temas de asistencia técnica. Allí hay un problema complejo porque es casi como multidimensional. Pero creo que si logramos que el modelo que se desarrolle en el campo sea el modelo cooperativo, el modelo solidario, podríamos generar realmente allí grandes transformaciones, grandes cambios en el desarrollo rural. Y por supuesto, desde la Mesa Nacional estamos apostándole. Yo quiero decirles que en el departamento del Huila estamos a puertas de iniciar un proceso a nivel de la gobernación del Huila, liderado por Asocot, para generar un fortalecimiento a 16 renglones productivos a partir del modelo asociativo. Si logramos realmente ese proceso, tenerlo en unos 2 años y medio y prolongarlo, podríamos realmente en el mediano plazo tener unos cambios importantes en el departamento del Huila. El Huila es el primer productor de café en calidad y a nivel de cantidad en el departamento del Huila ya está posicionado como el primer. Segundo, somos el primer departamento en producción piscícola, pero cuando vamos a mirar ya el pequeño y el mediano, esos realmente no están asociados, no están trabajando en redes como lo señalamos y como lo hemos manifestado. O sea, tenemos grandes deficiencias. De manera que yo quiero expresarles a ustedes pues nuestra complacencia desde Asocot, nuestra complacencia desde la mesa, desde el esfuerzo que estamos haciendo, porque también aquí hay que decirlo, tenemos que hacerlo a nivel de las regiones. Y ese también pues se convierte en esa utopía de buscar que nuestras organizaciones regionales, nuestra base, se empodere. Y desde la mesa estamos en ese propósito, en ese trabajo. Yo creo que hemos venido trabajando mucho en temas de incidencia, en temas de planeación, en temas de conformación de poder aprovechar estos espacios para avanzar en el tema de la integración solidaria. Gracias, Israel. Por favor, Guillermo, hazme un resumen sintetizado, por favor. Yo quisiera que se llegara a la idea, el input que me ha motivado a mí, o la entrada, lo que me ha inducido a trabajar en este tema de redes, es que las élites, que son minorías, siguen dominando.
y nosotros que somos la grande mayoría numéricas, somos dominados precisamente por esa falta de integración y por esa falta de trabajo desde los territorios en red. Hoy, según el Censo Nacional Agropecuario, el 73.7% de nuestros campesinos no tienen ningún nivel de asociatividad. Entonces ahí está, hay una oportunidad infinita de trabajar. Me parece que nosotros vamos a seguir haciendo cosas en la medida de nuestras posibilidades, y la Mesa Nacional sale fortalecida y sigue creciendo. Tenemos un plan estratégico que se los acaba de mandar a Wilton y a Alfredo. Mírenlo, tiene 4 ejes temáticos: el eje de incidencia, el eje de integración, educación y fomento, y el eje de comunicaciones, porque vamos a rescatar todas esas comunicaciones que se hacen en los territorios a través de emisoras comunitarias y de... Listo, Guillermo. Sigue Alfredo haciendo el cierre en el resumen. Sigue Alfredo, yo me despido. Listo. Muchas gracias. Mire qué interesante. Se vienen oyendo voces desde hace mucho tiempo, y estos son los rostros más representativos de ese clamor que hay en algunas regiones del país y en algunos sectores de la economía solidaria, y es muy valioso que se escuche en todas las partes. Y como advierten ellos, hay quienes tienen la posibilidad de llegar de una manera más masiva y otros que lo hacen solamente en su lugar de incidencia. Pero queda abierta la discusión, y esto no es un tema nuevo, esto desde hace muchos años se habla permanentemente en los corredores de los congresos de Cartagena, pero afortunadamente gracias a este tipo de debates y este tipo de discusiones empiezan a aflorar, y es la mejor forma de llegar a un acuerdo, llegar a una solución. Que las personas que tengan alguna objeción o que tengan alguna propuesta, pues la cuenten, y ese es parte de nuestro trabajo, Wilton, como medio de comunicación. No tomar partido, pero sí permitir que esos mensajes se cuenten y que queden sobre la mesa para que del otro lado, que también tienen la puerta abierta en este espacio, puedan participar y puedan responder. Alfredo, muchas gracias. Muchas gracias a Guillermo, a Salomón Sotelo, a Israel Silva. A mí sí me gusta participar y decir algunas cosas, porque creo que los periodistas estamos en capacidad de opinar y manifestar nuestras opiniones. Pero también quiero cerrar con unas preocupaciones que tengo acá, y es que, miren, yo no sé cómo va a ser esta niña, Caterine Ibargüen, para hacer el triple salto en el lodazal del partido de la U. Yo no sé eso, ¿sí? Porque aquí acabo de ver una nota que dice: Corte investiga a congresista Sara Piedrahita, la reina, prima de Alejandro Lyons, por lavado de activos. Ese del partido de la U. Además, pues, Lyons estuvo de gobernador cuando ella, dicen en la corte, que recibió una platica de una EPS para la campaña. Pobre Caterine saltando ahí, no me imagino. Y la otra que no sé, no entendí, no puedo entender cómo el cierre de la convención financiera de FECOLFIN la hizo un señor Araujo del Centro Democrático. Mi amigo Valderrama, lo aprecio mucho, lo quiero mucho, pero esa, yo no la puedo entender. Por nada del mundo, pues. ¿Por qué no invitar a un asociado inteligente, que los hay, para cerrar eso? Yo soy asociado a las cooperativas, Alfredo, hay mucha gente asociada que tuvo la oportunidad de cerrar ese evento también con mucha elegancia y con mucho sentido cooperativo, solidario y mutualista. Señores, muchas gracias. Felicitaciones por la labor que están realizando, y aquí estamos abiertos para que dialoguemos sobre este sector al cual nos debemos todos. Bueno, Wilton, cuente con mi voto. Muchas gracias, muy amables y hechos. Alfredo, luego, muchachos. También hay mujeres en la Mesa Nacional, de manera que... O sea, denos el teléfono, porque las estamos buscando y no, claro, que estamos ocupadas, que hoy tenemos reunión, que hoy hay comité de comunicaciones. Hagamos uno solamente con las damas de la Mesa Nacional, invitamos de otros gremios también, y con la gente de Azocó. Usted tiene gente muy inteligente allá también, Israel, claro, mujeres muy inteligentes. Sí, aquí tenemos varias. De hecho, aquí la mayoría de nuestras gerentes son mujeres, todas muy destacadas. Por eso es que ustedes se portan bien allá. Sí, señor, aquí hacemos caso. No lo sacan de la casa. Se nos va a caer el satélite, Wilton. En mi casa se hace lo que yo obedezca. Aquí lo único que hacemos es caso. Bueno, hasta luego. Fíjese qué bien que terminamos aquí los debates. En el Congreso se hubieran cogido a cachetadas. Sí, claro. Adiós, pues. Bueno. Felicidades, chao.